Bienvenidas y bienvenidos a alumnas y alumnos a una sesión más de Historia Tercer Grado. Mi nombre es Antonio Blas Hernández y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy iniciaremos con el estudio de las intervenciones extranjeras en nuestro país, en particular de la independencia de Texas, que fue parte del norte de México en el siglo XIX y más tarde se anexó a Estados Unidos de América. Pero antes de profundizar en el tema, recuerden lavarse las manos constantemente con agua y jabón, por lo menos durante 20 segundos. Y si necesitan salir, usen correctamente el cubrebocas, protegiendo nariz y boca. Y guarden la sana distancia, alejándose de las demás personas mínimo 1,5 metros. El propósito de esta sesión es identificar las causas de la separación de Texas del territorio mexicano. Recuerden tener a la mano su libro de texto, cuaderno y bolígrafo para hacer anotaciones. A continuación, les compartiré un fragmento del artículo titulado El trauma tejano mexicano de Enrique Semo, publicado en una revista de circulación nacional el 14 de noviembre de 2012. Dice lo siguiente: a tan solo 15 años de haber logrado su independencia, México debió enfrentar el expansionismo estadounidense que terminó por arrebatarle 500,000 kilómetros cuadrados de territorio. Para la tercera década del siglo XIX, las diferencias de poderío entre Estados Unidos y su vecino del sur no eran tan grandes. Sin embargo, el divisionismo prevaleciente en la oligarquía mexicana le impidió a esta hacer a un lado sus intereses en aras de la defensa nacional. Fueron años decisivos en que México, recién salido de la colonia, terminó por naufragar en la dependencia. Así lo explica el historiador Enrique Semo en su libro México del Antiguo Régimen a la Modernidad, Reforma y Revolución, publicado por la UNAM. Aquí fragmentos de la obra. El 2 de marzo de 1836, los tejanos de origen norteamericano declararon en San Felipe la independencia de Texas. A las pocas semanas, organizaron un gobierno provisional, adoptaron una constitución y pusieron en pie un ejército. México nunca reconoció al nuevo estado surgido sobre su territorio, pero tampoco fue capaz de imponer su soberanía. Durante 10 turbulentos años, los colonos de origen norteamericano de Texas actuaron como país independiente, mientras que México lo siguió considerando como una provincia alzada contra la autoridad legítima. A mediados de 1845, exactamente un año antes del inicio de la guerra con los Estados Unidos, Texas fue anexado por ese país y se convirtió en un estado más de la Unión. Para Estados Unidos, este fue un momento decisivo en el proceso de expansión que había de hacer de él uno de los países más extensos y ricos del orbe. Para México fue el preámbulo de la pérdida de la mitad de su territorio y su subordinación paulatina al futuro coloso del norte. Sin embargo, hay en esos sucesos un aspecto mucho más importante que la pérdida territorial. Los mexicanos del siglo XIX descubrieron su vulnerabilidad ante el exterior. La visión optimista del futuro se hizo añicos ante el atropello de su naciente soberanía. Como puede verse, el deseo explícito de los norteamericanos de apropiarse del territorio de Texas precedió en una década a los sucesos de 1836. La rebelión de los colonos solo fue la oportunidad que las fuerzas anexionistas estadounidenses esperaban, lo que convenció a la opinión pública de ese país de que la anexión a México o gran parte de su territorio no entrañaba peligro alguno. Fue la incapacidad de México de tomar medidas eficaces durante las 2 primeras décadas de independencia para defender los territorios del norte y principalmente a Texas. En la tercera década del siglo XIX, las diferencias de poderío que separaban a México de Estados Unidos no eran tan grandes. La desventaja de México residía en la economía y sobre todo en su estructura política. Texas se perdió no tanto por la superioridad militar de Estados Unidos, sino por la incapacidad política del Estado mexicano para movilizar los recursos de la nación en defensa de su soberanía. Hasta aquí la lectura.
Como se pudieron dar cuenta con la lectura, la separación de Texas y su anexión a Estados Unidos de América no fue un proceso sencillo. A pesar de que dicha nación actualmente es reconocida por su poder militar y económico, a principios del siglo XIX estaba lejos de ser una potencia mundial. Mientras que nuestro país se encontraba dividido por enfrentamientos políticos que le impidieron reaccionar a tiempo y defender la integridad del territorio ante el expansionismo norteamericano. Como recordarán por lo visto en sesiones pasadas, una vez que México logró su independencia, tuvo que enfrentar varios retos para consolidarse como una nación. Uno de los más importantes fue el costo económico por más de 11 años de guerra. Las haciendas y minas habían sido abandonadas o destruidas como consecuencia del sabotaje de los insurgentes, la falta de capital y el clima de violencia que había en todo el virreinato. También, muchas industrias textiles tuvieron que cerrar, ya que la inseguridad de los caminos les impedía recibir los insumos necesarios y realizar su producción. La interrupción de las actividades económicas provocó el desempleo. Al mismo tiempo, la mano de obra escaseó, tanto por la migración de poblaciones enteras como por el miedo y la guerra. En contraste, la agricultura sobrevivió, pero lo hizo en condiciones muy difíciles, sobre todo para los pueblos indígenas. En el aspecto político, el fin del primer imperio mexicano, el de Agustín de Iturbide, y la instauración de la República no habían disminuido las tensiones. Los partidarios del sistema republicano estaban divididos entre federalistas y centralistas, lo cual desembocó en enfrentamientos ideológicos y armados que dificultaron la organización de la nueva nación. Como consecuencia de la independencia, también surgieron nuevos desafíos, como la necesidad de obtener el reconocimiento de otras naciones y establecer relaciones con ellas. Las primeras potencias en reconocer a la nueva nación fueron Estados Unidos de América y Gran Bretaña. Poco después se suman Francia y España. Sin embargo, estos países eran motivados por sus intereses imperialistas, ya sea de expansión territorial o de búsqueda de mercados para vender sus productos. El día de hoy analizaremos el caso de Texas, un territorio que formaba parte del norte de nuestro país y fue motivo de un conflicto con los Estados Unidos de América. Acompáñenme a observar el siguiente mapa que lleva por título Extensión territorial del Imperio Mexicano de 1821 a 1823, año en que Agustín de Iturbide fue depuesto. Durante esta etapa, nuestro territorio alcanzó su máxima extensión territorial, llegando a tener más de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, más del doble de nuestro territorio actual. ¿Alguna vez se imaginaron que México era tan grande? Como podrán observar, en distintos tonos de verde se encuentran representados los territorios que alguna vez formaron parte de la Nueva España, así como los que comprendía la Capitanía de Guatemala. Esta extensión duró poco tiempo, ya que al terminar el primer imperio mexicano, lo que actualmente se conoce como Centroamérica se separó. Y el territorio de los Estados Unidos mexicanos, que sería nombrado así en la Constitución Federalista de 1824, quedó integrado por 19 estados y 4 territorios, como pueden observar en el siguiente mapa. La zona norte se destacaba por su poca densidad demográfica, pues se encontraba muy apartada del resto del país y no había sido poblada de la misma forma que el resto del territorio. Casi 90% de la población vivía en el centro y sur de México, lo cual dejaba una extensa frontera al norte del país sin posibilidades de defenderse. ¿A qué se debía esta desigual distribución de la población? Para conocer las razones que llevaron a esta situación, debemos regresar al periodo en el que nuestro país aún se encontraba bajo el control de la corona española. Las condiciones climáticas fueron barreras naturales para el poblamiento del norte de México. Se trataba de un extenso territorio poco viable para establecerse debido a la falta de agua y habitado por pueblos seminómadas como comanches y apaches, que nunca aceptaron someterse a las autoridades virreinales. Estos pueblos realizaban ataques a algunas poblaciones, lo cual inhibía que llegaran colonos del interior del país, pues consideraban a la zona insegura.
A principios del siglo XIX, el expansionismo estadounidense centró sus intereses en las Floridas. Además, reclamaba a Texas como parte de la Luisiana, un territorio vendido a Estados Unidos de América por Napoleón Bonaparte. El ministro plenipotenciario de España en Washington, Luis de Onís, se encargó de negociar con John Quincy Adams los límites territoriales entre Nueva España y Estados Unidos. Como resultado, se firmó el Tratado Adams-Onís el 22 de febrero de 1819, en el cual se cedió Oregón y Florida a cambio de fijar la frontera de Nueva España hasta Texas. Los pobladores que residían en los territorios cedidos por la corona española y que no desearan formar parte de la Unión Americana podían establecerse en Texas, donde se les ofrecían tierra y otras facilidades. Este tratado se ratificó una vez consumada la independencia de México. El decreto que autorizaba a los súbditos españoles a trasladarse a Texas motivó a Moses y Stephen Austin a obtener un permiso para que 300 familias estadounidenses provenientes de la Luisiana se establecieran en Texas. El gobierno mexicano exigió que todos los colonos fueran católicos y declaró que no se toleraría la esclavitud. Esto no se cumplió, ya que muchas familias mintieron y llegaron con esclavos. La concesión de Austin fue aprobada también por los gobiernos republicanos de México. En la Constitución de 1824, Coahuila y Texas eran uno de los 19 estados de la República. Esto generó malestar entre los tejanos, quienes deseaban mayor autonomía, y se fue agudizando por las nuevas concesiones a otros colonos. Por su parte, el gobierno norteamericano, de la mano de Joel Roberts Poinsett, su primer representante en México, había expresado al gobierno mexicano su interés por comprar Texas. A pesar de su insistencia, sus pretensiones fracasaron. La llegada del comandante Manuel Mier y Terán al territorio tejano en 1825 para estudiar las condiciones de la frontera entre México y Estados Unidos intensificó los rumores acerca de la venta del territorio a Estados Unidos de América, lo que provocó que migrantes con pretensiones anexionistas al vecino país generaran un ambiente de inestabilidad. Mier y Terán propuso una serie de medidas que no serían consideradas hasta años después por Lucas Alamán, ministro de Relaciones Exteriores del presidente Valentín Gómez Farías, con una ley de colonización promulgada el 6 de abril de 1830. La cual establecía el control federal sobre la colonización y estimulaba la inmigración mexicana de familias pobres y expresidiarios a Texas. Estos últimos, al terminar su condena, recibirían una concesión de tierra. La ley de colonización también creaba 8 guarniciones militares, pero los aspectos que causaron mayor malestar entre los tejanos fueron la prohibición de que ingresaran más norteamericanos y esclavos. Además, la creación de una aduana debido a que estaba por terminar el beneficio otorgado a los residentes de no pagar impuestos por un tiempo definido. Para 1835, el federalismo parecía no ser capaz de imponer su autoridad a los estados. Por ello, el Congreso impulsó una reforma para centralizar el poder. Los tejanos declararon un gobierno provisional el 7 de noviembre de 1835. Según ellos, el centralismo rompía con los principios de la Constitución de 1824 y se declararon en desobediencia. Con ello, inició un proceso que terminaría con la independencia de Texas. Para conocer cómo se dio este proceso, los invito a observar y escuchar el siguiente video, El Museo desde Casa, la independencia de Texas, elaborado por el INAH. Pongan especial atención a las causas de este conflicto y sus batallas más importantes. Corre video. La Guerra de Texas de 1836 es uno de los episodios más dramáticos en la historia de México. Es la ejecución exitosa de un intento previo por separar el territorio tejano en 1836, cuando se proclama la República de Fredonia. Es además uno de los antecedentes más importantes para la Guerra de 1846, que culminó con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, y significó la traición al gobierno mexicano que desde 1821 otorgó tierra y ciudadanía a los estadounidenses.
Con el pretexto de que México había adoptado una constitución centralista conocida como las 7 leyes, los colonizadores tejanos dirigidos por Samuel Houston declararon la independencia de Texas el 2 de marzo de 1836, naciendo como la República Angloamericana de Texas, siendo el primer presidente David Barnett y el vicepresidente el mexicano Lorenzo de Zavala. Existieron otros factores que, aunque no se reconocieron, influyeron de manera determinante, como la existencia de un decreto que emancipaba a todos los esclavos en México, promulgada el 15 de septiembre de 1829 por el entonces presidente Vicente Guerrero. Este decreto afectaba de manera importante la economía tejana, que aún se sostenía en buena medida por la esclavitud. Ante estos acontecimientos, el general Santa Anna se dirigió hacia el norte para contener a los separatistas. En esta campaña militar resaltan las batallas del Álamo el 6 de marzo y la de San Jacinto el 21 de abril, en donde los tejanos atacaron por sorpresa al ejército mexicano, logrando después de una breve batalla que los mexicanos se rindan y la captura del general Santa Anna. El 14 de mayo de 1836 firma 2 acuerdos, uno público y otro secreto, conocidos como los Tratados de Velasco. Fueron acuerdos firmados a título personal, que no siguieron el trámite de la aprobación legislativa y menos de ratificación. Texas vive independiente durante 9 años. Todo este proceso termina en 1845, cuando oficialmente se anexa a Estados Unidos. El gobierno mexicano nunca reconoció la independencia de Texas. Como pudieron darse cuenta en el video, el general Antonio López de Santa Anna, presidente de la República desde 1833, enfrentaba una bancarrota provocada por los levantamientos y constantes golpes militares que caracterizarían a este periodo. Y partió rumbo a Texas en noviembre de 1835, conformando un ejército mediante la leva, es decir, el reclutamiento obligado de personas, muchas veces sin experiencia militar, y la obtención de préstamos forzosos a fin de aprovisionarlo para el combate. La marcha del ejército hacia el norte fue complicada, sobre todo porque se hizo en pleno invierno. A lo largo del mes de febrero de 1836, las batallas que sostuvieron los generales Santa Anna y José Urrea contra los tejanos se pueden calificar como exitosas, pero no fáciles. La crueldad con que Santa Anna trató a los rebeldes provocó que muchos residentes se volcaran en su contra. Por ejemplo, ordenó fusilar a 445 prisioneros de guerra en la ciudad de Goliad sin ser juzgados previamente. Esto fue visto como un agravio más que se sumó a los argumentos de la separación. En plena ocupación mexicana, el 2 de marzo de 1836 se firmó el Acta de Independencia de la República de Texas, nombrando a David G. Burnett como presidente y al mexicano Antonio de Zavala, enemigo personal de Santa Anna, como vicepresidente. Mientras tanto, las fuerzas mexicanas tomaron el fuerte del Álamo el 6 de marzo y durante mes y medio el general Santa Anna se dedicó a perseguir a los funcionarios de la nueva República Tejana. Pero Santa Anna confió en lograr la victoria final y bajó la guardia. Mientras descansaba con su ejército en el río San Jacinto, fue atacado y derrotado por Samuel Houston al mando de 800 hombres. Fue hecho prisionero y obligado a tomar medidas contrarias a todo patriotismo y sentido del valor militar. Primero, tuvo que ordenar al general Vicente Filisola que dispersara las tropas que con tanto esfuerzo y recursos habían sido reunidas y se encontraban al otro lado del río del norte. Luego, tuvo que firmar los Tratados de Velasco en mayo de 1836, por los cuales se comprometía a evacuar Texas y no emprender otra campaña en su contra. Además, reconocía la independencia tejana y un incremento a su extensión territorial, ya que los límites que se fijaron en el tratado se extendían hasta el río Bravo y no el río Nueces, que realmente era su límite. Luego de 7 meses de permanecer encarcelado, Santa Anna regresó a México para retirarse a su hacienda de Manga de Clavo en Veracruz. El Congreso destituyó a Santa Anna y negó la validez de los tratados de Velasco y de la independencia de Texas. Sin embargo, el fracaso de esta incursión y la situación de las finanzas públicas impidieron retomar el control de ese territorio que finalmente acabaría incorporándose a la Unión Americana en 1845. Tensando más la relación con el vecino país. Como hemos revisado,
Entre los problemas que México heredó de su periodo colonial estaba la falta de población en la zona norte. Tanto la corona española como los gobiernos independientes trataron de poblarla, pero no hubo una política sólida que permitiera garantizar la seguridad y estabilidad de la frontera. El arribo de colonos anglosajones provocó el incumplimiento de las leyes mexicanas que prohibían la esclavitud y la enajenación de terrenos. El gobierno federal no pudo impedir esta situación debido a la poca presencia militar en la zona, la falta de recursos económicos y el desorden en la administración. La política expansionista de Estados Unidos se manifestó en múltiples intentos por comprar territorio mexicano. Aunque fueron rechazados en diversas ocasiones, alimentaron el deseo de los colonos angloamericanos en Texas de separarse de México. La declaración del centralismo y una nueva ley de colonización que impedía la esclavitud, así como la llegada de más colonos angloamericanos, fueron otras causas de la separación, a las cuales se sumaron la bancarrota del gobierno. Solo mediante préstamos, México logró conformar una expedición militar al mando del presidente Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, terminó derrotado y aceptando los términos del Tratado de Velasco, por el que reconoció la independencia de Texas, proclamada el 2 de marzo de 1836. Estamos llegando al final de nuestra sesión, por lo cual me gustaría proponerles el siguiente reto. Elaboren un cuadro que concentre las principales causas de la independencia de Texas. Pueden ilustrar su trabajo con imágenes relacionadas con el conflicto. Para superar el reto, pueden consultar la información de su libro de texto de historia, tercer grado, en el tema revisado. Soy Antonio Blas Hernández y les agradezco mucho su atención y esfuerzo. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo un poco más sobre nuestra historia, solo aquí en Aprende en Casa 3. Hasta pronto.